Has pasado noches enteras sin poder dormir, dándole vueltas a los mismos pensamientos. Analizas cada detalle, imaginas todos los escenarios posibles, tratas de encontrar la solución perfecta, pero cuanto más piensas, más te cansas, más dudas, más te paralizas. La ansiedad te dice que si no lo resuelves, todo saldrá mal, pero Dios te dice, solo confía en mí. No fuiste creado para vivir con la mente llena de preocupaciones, fuiste creado para caminar en fe. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. Deja de sobrepensar tanto las cosas y empieza a confiar en Dios. Porque mientras tú te preocupas, Él ya tiene la solución. Antes de empezar, quiero que hagamos algo juntos. Si alguna vez has sentido que tu mente no se detiene y te cuesta confiar, ve a los comentarios y escribe, Señor, en lugar de sobrepensar, quiero aprender a confiar en ti. Escríbelo como un acto de fe y deja que Dios tome el control. Vamos, llenemos los comentarios de confianza. Número 1. Dios tiene el control, aunque no lo entiendas. Dios tiene el control, aunque no lo entiendas. Sé que hay momentos en los que todo parece estar fuera de lugar, cuando sientes que por más que intentas entender lo que está pasando en tu vida, simplemente no puedes. Hay circunstancias que te sobrepasan, situaciones que parecen no tener sentido, decisiones que debes tomar sin saber cuál es el camino correcto. En esos momentos, tu mente puede convertirse en un torbellino de dudas, preguntas y miedo. Te preguntas por qué Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué algunas puertas se cierran cuando creías que era el camino correcto? ¿Por qué las cosas no salen como esperabas? Pero aquí está la verdad. No necesitas entenderlo todo. Dios no te llamó a entender su plan, te llamó a confiar en Él, porque si lo entiendes todo, entonces no necesitas fe. La fe es precisamente confiar cuando no ves la respuesta, cuando no tienes la certeza de lo que viene, pero sigues creyendo que Dios está obrando. La fe es caminar en la oscuridad, sabiendo que Dios ya ha preparado el camino, aunque tú no lo veas. A veces, el problema es que queremos el control. Queremos saber lo que va a pasar. Queremos que Dios nos muestre el final antes de empezar. Pero Dios no obra así. Él nos da lo que necesitamos para hoy, porque quiere que dependamos de Él cada día. Si nos mostrara todo el camino de una vez, ¿realmente confiaríamos en Él o confiaríamos en nuestro propio entendimiento? Las Escrituras nos recuerdan que muchas son las aflicciones del justo, pero Dios lo libra de todas ellas. Esto no significa que no pasarás por pruebas, significa que Dios no te dejará solo en medio de ellas. Piensa en José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Podría haber pensado que todo estaba en su contra, pero al final Dios usó cada parte de su historia para llevarlo al propósito que tenía para él. Lo mismo hizo con Moisés, con David, con Job, y lo mismo hará contigo. Cuando te sientas abrumado por la incertidumbre, recuerda que Dios ya ha visto el final de la historia. Él ya sabe cómo se resuelve lo que te preocupa, ya tiene preparada la salida, ya ha dispuesto los recursos, las personas, los momentos exactos. Tú solo ves un fragmento, pero Él lo ve todo. A veces, lo que parece un retraso es Dios protegiéndote de algo que no ves. A veces, lo que parece una pérdida es Dios redirigiéndote hacia algo mejor. Mira tu vida con los ojos de la fe. No te enfoques solo en lo que no entiendes. Enfócate en quién está al control. No es tu jefe, no es la economía, no son las circunstancias, es Dios. Y si Él está al control, entonces no tienes por qué vivir con miedo. Cada vez que la duda quiera hacerte caer, repite esto: Dios sabe lo que está haciendo. Cada vez que sientas que todo se derrumba, di: Dios sigue en su trono. Cada vez que no entiendas, recuerda: no necesito entender, solo confiar. Cuando Pedro caminó sobre el agua, todo iba bien mientras tenía sus ojos en Jesús. Pero en el momento en que miró el viento y las olas, empezó a hundirse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Mientras nuestra mirada está en Dios, avanzamos,
Pero en el momento en que ponemos nuestra atención en las circunstancias, en lo difícil, en lo que no entendemos, nos hundimos en la ansiedad, el miedo y la desesperación. No dejes que lo que ves te haga dudar de lo que Dios te ha prometido. No te preocupes si sientes que no tienes la fuerza para continuar. Dios no te pidió que lo hicieras solo. Él te sostiene, te fortalece, te guía. Y aunque hoy no entiendas, aunque hoy parezca que todo está en contra, sigue confiando. Dios nunca ha perdido una batalla y no la va a perder contigo. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, parecía que no había salida. Delante de ellos, un mar imposible de cruzar. Detrás, el ejército de Egipto listo para destruirlos. A simple vista, la lógica decía que todo estaba perdido. Pero Dios tenía un plan. Partió el mar en dos, abrió camino donde no lo había y mostró que aunque ellos no veían la salida, Él ya la tenía preparada. Así es como obra Dios. Tal vez ahora mismo estás en ese punto. Ves obstáculos delante de ti, ves presión detrás, sientes que no puedes avanzar, pero recuerda que Dios es especialista en hacer caminos donde no los hay. Donde tú ves un callejón sin salida, Él ve una oportunidad para mostrar su gloria. Donde tú ves caos, Él ve propósito. Hoy suelta la necesidad de tener todas las respuestas, suelta la ansiedad de querer saberlo todo. Suelta la desesperación de tratar de controlarlo todo. Dios ya está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque parezca que todo está en contra, Dios sigue en control. Y si Dios está en control, entonces todo estará bien. No es tu trabajo entenderlo, es tu trabajo confiar. No es tu responsabilidad resolverlo todo, es tu responsabilidad creer que Dios ya lo tiene resuelto. No es tu lucha, es su lucha. Y si Dios pelea por ti, la victoria está asegurada. Número 2. La preocupación no cambia nada. La preocupación no cambia nada. Puedes pasar toda la noche sin dormir, puedes darle 1000 vueltas en tu cabeza, puedes imaginar todos los escenarios posibles, pero al final, nada cambia solo porque te preocupaste. Lo único que logras es desgastarte, perder la paz, sentirte atrapado en pensamientos que te drenan. La preocupación te roba el gozo, te quita la energía y no te permite disfrutar el presente. Es como estar sentado en una mecedora, moviéndote constantemente pero sin avanzar a ningún lado. Dios nunca te pidió que llevaras todo el peso sobre tus hombros. Al contrario, te dijo que echaras sobre Él toda tu ansiedad, porque Él cuida de ti. Eso significa que no fuiste diseñado para vivir con miedo, para cargar con el estrés del mañana, para llevar en tu mente todas las posibilidades de lo que podría salir mal. Dios quiere que confíes en Él, que sueltes la carga, que descanses en su paz. Pero muchas veces, en lugar de confiar, nos aferramos a la preocupación como si preocuparse fuera a cambiar algo. Mira lo que Jesús dijo. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Ninguno. La preocupación no resuelve problemas, solo los hace ver más grandes en tu mente. No te da soluciones, solo te llena de dudas. No te ayuda a avanzar, solo te deja atrapado en el mismo lugar. Lo peor es que mientras más te preocupas, menos confías en Dios. Porque la preocupación es el intento de controlar algo que no puedes manejar, mientras que la fe es reconocer que Dios ya lo tiene en sus manos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te preocupaste por algo que al final ni siquiera pasó? ¿Cuántas veces sufriste en tu mente por un escenario que nunca se hizo realidad? Nos angustiamos por cosas que están fuera de nuestro control, cuando Dios ya tiene el control desde el principio. Nos preocupamos por el futuro, pero Dios ya está en el futuro. Nos preocupamos por lo que pueda pasar, pero Dios ya sabe lo que va a pasar. Cuando te das cuenta de que la preocupación es inútil, entiendes que hay una mejor manera de vivir, y esa manera es confiar. No se trata de ignorar los problemas ni de actuar como si nada importara, sino de elegir entregarle a Dios lo que tú no puedes resolver, porque Él sí puede. Lo que es imposible para ti es posible para Él. Lo que a ti te angustia, Él ya lo tiene solucionado.
Cuando te sientas ansioso, en lugar de pensar en todo lo que podría salir mal, ora. En lugar de dejar que la preocupación te consuma, deja que la paz de Dios te llene. En lugar de hablar de tus problemas todo el día, empieza a hablar de lo grande que es Dios. Porque cuando te enfocas en Dios en vez de enfocarte en el problema, tu perspectiva cambia. Mira la naturaleza. Los pájaros no se preocupan por lo que van a comer mañana, pero Dios los alimenta. Las flores no se angustian por cómo van a crecer, pero Dios las viste con hermosura. Si Dios cuida de lo más pequeño, ¿cómo no va a cuidar de ti? Si Él sostiene el universo con su palabra, ¿cómo no va a sostener tu vida? A veces nos preocupamos porque pensamos que tenemos que resolverlo todo solos, pero Dios nunca te pidió que lo hicieras solo. Él es tu refugio, tu fortaleza, tu proveedor, tu sanador. No hay nada que enfrentes que sea más grande que Él. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay carga que Él no pueda llevar. No hay circunstancia que esté fuera de su control. Tal vez hoy estás preocupado por algo. Quizá es tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Y en tu mente sientes que no hay salida. Pero Dios ya tiene la salida. Él ya tiene la provisión. Él ya tiene la respuesta. No permitas que la preocupación te robe la paz. No dejes que la ansiedad tome el lugar que le pertenece a Dios. Hoy toma una decisión. En lugar de preocuparte, confía. En lugar de temer, cree. En lugar de desgastarte con pensamientos de incertidumbre, descansa en la seguridad de que Dios cuida de ti. La preocupación no cambia nada, pero la fe lo cambia todo. Número 3. Dios proveerá lo que necesitas. Dios proveerá lo que necesitas. Tal vez hoy estás mirando tu vida y te preguntas cómo vas a salir adelante. Quizás las cuentas se acumulan, las oportunidades parecen cerrarse, los recursos parecen insuficientes, y ahí está el miedo, la incertidumbre, la ansiedad de no saber qué va a pasar mañana. Pero escúchame bien, Dios es tu proveedor, no tu jefe, no tu cuenta bancaria, no las circunstancias. Dios es quien tiene el control, y Él suplirá todo lo que te haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Muchas veces nos angustiamos por el futuro porque queremos tener todas las respuestas hoy. Queremos ver la provisión antes de dar el paso de fe. Pero Dios obra de una manera diferente. Él te da lo que necesitas en el momento preciso, no antes, no después. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les dio maná del cielo. No les dio comida para una semana ni para un mes. Les dio exactamente lo que necesitaban para ese día. Y les dijo que confiaran en que al día siguiente volvería a proveer. Pero algunos dudaron. Trataron de guardar más de lo que necesitaban y lo que almacenaron se echó a perder. Dios nos enseña a confiar en Él diariamente. No se trata de acumular recursos ni de aferrarnos a lo que tenemos por miedo al mañana. Se trata de creer que así como Dios ha sido fiel en el pasado, será fiel en el futuro. Recuerda cuántas veces Él ha provisto para ti antes, cuántas veces pensaste que no ibas a poder y de alguna forma Dios abrió una puerta. No fue suerte, no fue coincidencia, fue Dios mostrándote que Él cuida de ti. Mira a los pájaros, no siembran, no cosechan, no tienen almacenes, y aún así Dios los alimenta. Y si Dios cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no va a proveer lo que necesitas? Tú vales mucho más que un ave. No se trata de vivir sin responsabilidad, sino de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes hoy y confiar en que Dios suplirá lo que falte mañana. La ansiedad nos hace creer que estamos solos en esto, que si no encontramos la manera, todo se perderá. Pero la verdad es que Dios ya tiene todo bajo control. Tal vez no lo ves aún, pero Él ya tiene preparada la provisión. A veces viene en formas que no esperamos. Tal vez no sea la respuesta que imaginaste, pero será la que necesitas. Dios no se ha olvidado de ti, no está en el cielo ignorando tus necesidades. Él ve tu esfuerzo, tu preocupación, tu cansancio. Él conoce tus luchas, tus oraciones en lo secreto, tus momentos de incertidumbre, y Él ya tiene la respuesta lista. Solo te pide que confíes, que en lugar de desgastarte pensando en el futuro, vivas el presente con gratitud.
que dejes de preocuparte por lo que aún no ha llegado y empieces a agradecer por lo que ya tienes. A veces Dios permite que lleguemos al límite para mostrarnos que dependemos de Él, para recordarnos que nuestra seguridad no está en un empleo, en una cuenta de ahorros, en una oportunidad, sino en su provisión constante. Cuando aprendemos a confiar en Él, dejamos de vivir con miedo, dejamos de pensar ¿qué voy a hacer? Y empezamos a decir, Dios ya tiene la solución. No estás solo en esto, no tienes que llevar la carga tú solo. Dios ya está trabajando en lo que necesitas. Sigue haciendo tu parte, sigue caminando en fe, pero deja que sea Él quien supla cada necesidad. No dejes que la preocupación te robe la paz, no dejes que el miedo te haga dudar de la fidelidad de Dios. Hoy confía, hoy descansa en su provisión, hoy suelta la carga y dile, Señor, sé que tú tienes el control, sé que tú proveerás lo que necesito en el momento perfecto y de la mejor manera. Y sigue adelante con la certeza de que Dios nunca falla. Número 4. La fe se demuestra con acción, no con dudas. La fe se demuestra con acción, no con dudas. Muchas veces queremos que todo esté claro antes de movernos. Queremos señales, confirmaciones, garantías de que no vamos a fallar, pero la fe no funciona así. La fe no es esperar a tener todo resuelto antes de actuar. La fe es dar el paso, aunque no veas el camino completo. Es confiar en que si Dios te llamó a algo, Él va a proveer lo necesario, Él va a abrir puertas, Él va a hacer lo imposible. El problema es que a veces sobreanalizamos todo. Pensamos demasiado, dudamos demasiado, buscamos excusas, retrasamos la decisión, y mientras más lo pensamos, más difícil se hace dar el paso, porque la duda paraliza, pero la fe te mueve. La duda dice, ¿y si no funciona? Renía, pero la fe dice, si Dios me lo pidió, entonces Él se encargará. Mira la historia de Pedro caminando sobre el agua. Él vio a Jesús y dijo, Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. En ese momento, Pedro tuvo que tomar una decisión. O se quedaba en la barca donde estaba seguro, o se atrevía a caminar sobre lo imposible, y dio el paso. No esperó a entender la lógica de caminar sobre el agua. No preguntó cómo funcionaría, simplemente actuó en fe. Pero después miró el viento, miró las olas y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de enfocarse en Jesús y empezó a enfocarse en las circunstancias. Eso es lo que pasa cuando dudamos. Dios nos llama, pero en lugar de avanzar con confianza, nos detenemos a mirar todo lo que podría salir mal. En lugar de caminar en fe, nos hundimos en la duda. La fe sin obras está muerta. No sirve de nada decir yo creo en Dios si no actúas conforme a esa fe. No sirve de nada orar por oportunidades si cuando Dios las pone enfrente tienes miedo de tomarlas. No sirve de nada decir que confías en Dios si cuando Él te pide que des un paso te quedas paralizado esperando más confirmaciones. La fe se demuestra caminando, moviéndote, obedeciendo aunque no lo entiendas todo. Mira a Abraham. Dios le dijo que saliera de su tierra y fuera a un lugar que Él le mostraría. No le dio un mapa, no le explicó todo el plan, solo le pidió que confiara. Y Abraham obedeció. Salió sin saber exactamente a dónde iba, pero creyó en la promesa de Dios. Y por su fe se convirtió en padre de multitudes. Dios no te va a mostrar el final del camino antes de que empieces a caminar. Él te da una instrucción y espera que confíes, porque si te mostrara todo, entonces no necesitarías fe. Pero Él quiere que dependas de Él en cada paso. Tal vez Dios te ha estado pidiendo que hagas algo, pero el miedo te ha detenido. Tal vez hay un sueño en tu corazón, pero sigues esperando el momento perfecto. Tal vez sientes que Dios te llama a algo, pero la duda ha llenado tu mente de excusas. Hoy es el momento de actuar. Hoy es el momento de dejar de analizar y empezar a caminar. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber cómo se va a resolver todo. Solo necesitas confiar en que si Dios te dio la instrucción, entonces Él también te dará la provisión. Si Él abrió la puerta, entonces Él te dará la fuerza para cruzarla. Dios honra la acción.
Dios bendice la obediencia. La fe no es solo creer con la mente, es demostrar con hechos que realmente confías. No dejes que la duda te robe la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Hoy deja de esperar, da el paso, camina en febrero, porque la fe se demuestra con acción, no con dudas. Número 5. Dios abre caminos donde no los hay. Dios abre caminos donde no los hay. Tal vez hoy sientes que estás atrapado, que hiciste todo lo que estaba en tu mano y sigues sin ver una salida. Miras adelante y todo parece cerrado. Miras a los lados y no hay opciones. Miras atrás y sientes que no puedes retroceder. Pero lo que para ti es un callejón sin salida, para Dios es una oportunidad para demostrar su poder. Él es especialista en hacer lo imposible. Lo ha hecho antes y lo hará otra vez. El pueblo de Israel lo vivió en carne propia. Salieron de Egipto con la promesa de libertad, pero de repente se encontraron con un problema gigantesco, el Mar Rojo frente a ellos y el ejército del faraón detrás. No había escapatoria, humanamente hablando, estaban perdidos, pero Dios no estaba preocupado. Él ya tenía la solución. Abrió un camino en medio del mar, una salida que nadie había imaginado. Dios no necesita que haya una puerta abierta. Él crea puertas donde no existen. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde todo parece estar en contra? Oramos, buscamos soluciones, pero nada parece cambiar. Y el enemigo quiere que pienses que no hay esperanza, que te rindas, que aceptes la derrota. Pero Dios nunca ha perdido una batalla. Lo que tú ves como el final, para Él es solo el principio de algo mayor. Cuando nos enfocamos demasiado en los problemas, dejamos de ver a Dios. Nos paralizamos por lo que no podemos hacer y olvidamos que servimos a un Dios que puede hacerlo todo. No te enfoques en el tamaño del obstáculo, enfócate en el tamaño de tu Dios. No te desgastes pensando en las opciones que tienes. Recuerda que Dios tiene soluciones que ni siquiera has imaginado. A veces Dios permite que lleguemos a esos momentos de desesperación porque quiere que dependamos completamente de Él. Si la salida fuera fácil, tal vez nos gloriaríamos en nuestras propias fuerzas. Pero cuando Dios abre un camino imposible, no hay duda de que fue su mano obrando. Es ahí donde su gloria se manifiesta. Mira la historia de José. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en prisión. Durante años, su vida parecía ir en la dirección equivocada. Pero Dios estaba trabajando. En un solo día pasó de ser un prisionero a ser el segundo al mando en Egipto. ¿Quién hubiera imaginado ese camino? Nadie, solo Dios. Lo mismo hizo con Moisés, con David, con Esther. Personas que en un momento parecían estar atrapadas sin salida, pero Dios ya había diseñado un camino que ellos no podían ver. Y lo mismo hará contigo. No importa lo difícil que parezca la situación, Dios puede abrirte una puerta en cualquier momento. No sé qué es lo que te preocupa hoy. Tal vez es una situación financiera, un problema en tu familia, una decisión que no sabes cómo tomar. Tal vez has llegado al punto en el que sientes que ya no puedes más. Pero Dios te dice, yo abro camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No estás solo, no estás sin opciones. Dios ya tiene una salida preparada. Confía en que Él sigue obrando, aunque no lo veas. No te desesperes por lo que parece imposible. Dios tiene la última palabra. Lo que hoy te angustia, mañana será un testimonio de su fidelidad. En lugar de enfocarte en los obstáculos, enfócate en el Dios que tiene todo bajo control. Hoy suelta el miedo, suelta la duda, suelta la desesperación. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte. Si abrió caminos antes, los abrirá otra vez. Si hizo milagros antes, los hará otra vez. Sigue creyendo, sigue avanzando, sigue confiando, porque Dios abre caminos donde no los hay. Número 6. La paz viene de Dios, no de la lógica. La paz viene de Dios, no de la lógica. Puedes analizar cada detalle, calcular todos los escenarios, intentar controlar cada resultado,
Pero al final, la paz no viene de entenderlo todo, sino de confiar en Dios. Puedes pasarte la vida tratando de encontrar respuestas, buscando explicaciones para cada cosa que sucede, pero hay momentos en los que simplemente no hay lógica que te dé tranquilidad. Hay situaciones que no tienen sentido, preguntas que quedan sin respuesta, caminos que parecen inciertos. Y ahí es donde Dios quiere que sueltes el control y recibas su paz. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». El mundo te dice que la paz viene cuando todo está en orden, cuando no hay problemas, cuando tienes garantías de que todo saldrá bien. Pero la paz de Dios es diferente, es una paz que no depende de las circunstancias, una paz que está ahí incluso en medio de la tormenta. Es la paz que permitió que Jesús durmiera en la barca mientras las olas amenazaban con hundirla. Una paz que no tiene que ver con lo que ves, sino con en quién confías. ¿Cuántas veces nos inquietamos porque intentamos resolverlo todo con nuestra mente? Queremos entender el plan antes de dar el paso, queremos respuestas antes de soltar la carga, queremos asegurarnos de que no habrá fallos antes de avanzar. Pero Dios no te llamó a entender, te llamó a confiar. Hay momentos en los que simplemente tienes que decir: «Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti». Mira la historia de Daniel en el foso de los leones. Humanamente hablando, no tenía razones para estar tranquilo. Estaba en una situación imposible, rodeado de peligro, pero en lugar de entrar en pánico, descansó en la paz de Dios. Y Dios cerró la boca de los leones. Lo mismo pasó con Pablo y Silas en la cárcel. En lugar de preocuparse, cantaron alabanzas. En lugar de desesperarse, confiaron. Y en medio de su adoración, las cadenas se rompieron. Eso es lo que Dios quiere que hagas, que en lugar de darle vueltas al problema lo entregues, que en lugar de dejar que la ansiedad te controle, dejes que su paz llene tu corazón. La ansiedad es el resultado de tratar de manejar lo que solo Dios puede controlar. La paz es el resultado de dejarlo todo en sus manos. No importa lo grande que sea el problema, Dios es más grande. No importa lo incierto que parezca el futuro, Dios ya está ahí. No necesitas entender cómo lo va a hacer, solo necesitas saber que Él lo hará. Su paz no viene de la lógica, viene de su presencia. No se trata de encontrar la solución perfecta, sino de encontrar descanso en Él. Tal vez tu mente está inquieta hoy. Tal vez has estado luchando con pensamientos de preocupación, con el estrés de lo que viene, con el peso de decisiones que no sabes cómo tomar. Tal vez has intentado razonar tu camino hacia la paz, pero sigues sintiéndote abrumado. Hoy Dios te dice: deja de intentar resolverlo todo y descansa en mí. Haz una pausa, respira, ora, dile a Dios: Señor, tomo tu paz. No quiero seguir peleando con pensamientos de duda, no quiero seguir desgastándome tratando de entenderlo todo. Hoy elijo confiar en ti. Y cuando hagas eso, su paz vendrá, no una paz superficial, no una paz temporal, sino una paz profunda que no se mueve con las circunstancias. Dios nunca ha perdido el control, nunca ha fallado, nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Y no lo hará ahora. No necesitas verlo para creerlo, no necesitas entenderlo para recibirlo. Solo necesitas confiar. Hoy deja la ansiedad a un lado. Suelta el miedo, suelta la preocupación, suelta la carga, porque la paz no viene de la lógica, la paz viene de Dios. Número 7. Dios fortalece cuando nos sentimos débiles. Dios fortalece cuando nos sentimos débiles. Hay momentos en la vida en los que simplemente nos sentimos agotados, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Momentos en los que sientes que ya no puedes más, que has dado todo, y aún así las cosas no cambian. Intentas mantenerte firme, intentas encontrar soluciones, pero en el fondo sientes que te estás desgastando. Y ahí es donde Dios quiere recordarte algo. Tú no fuiste diseñado para cargar con todo solo. Nos esforzamos tanto por tratar de resolverlo todo, por mantener el control, por hacer que las cosas funcionen a nuestra manera, que terminamos agotados.
Pero la fortaleza no viene de nuestro esfuerzo, viene de Dios. La Biblia dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que los que se preocupan más, no dice que los que intentan resolverlo solos, dice los que esperan en el Señor. Esperar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados, significa confiar en que Él está obrando incluso cuando no lo ves. Significa descansar en la seguridad de que Él tiene el control. Significa soltar el peso que llevas y dejar que sea Él quien te sostenga. Mira a Elías, un profeta lleno de fe, que vio el poder de Dios con sus propios ojos, pero llegó un momento en el que se sintió tan agotado, tan abrumado, que se sentó debajo de un árbol y pidió morir. No tenía fuerzas para seguir. Pero Dios no lo reprendió, no lo juzgó, no le dijo que tenía que ser más fuerte. En cambio, le dio descanso, le dio alimento, le dio fuerzas para seguir adelante, porque Dios sabe que hay momentos en los que simplemente necesitas ser renovado. Nos gusta pensar que podemos con todo, que somos fuertes, que no necesitamos ayuda, pero la verdad es que todos, en algún punto, llegamos a nuestro límite, y ahí es donde Dios nos recuerda que su fuerza es mayor que la nuestra. Cuando sientes que no puedes más, cuando todo parece demasiado pesado, cuando el cansancio emocional te paraliza, Dios te dice: yo te sostengo, yo te renuevo, yo te daré nuevas fuerzas. Mira a Pablo. Un hombre de fe, un hombre que enfrentó persecuciones, prisiones, dificultades de todo tipo, y aún así, en medio de todo, dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque entendió que su fortaleza no venía de él, sino de Dios. Entendió que en su debilidad Dios se glorificaba, que cuando llegamos al punto en el que ya no podemos, Dios muestra su poder. Tal vez hoy te sientes así. Tal vez has estado luchando con algo por mucho tiempo y sientes que tus fuerzas se acaban. Tal vez has intentado ser fuerte, pero en el fondo estás cansado. Dios te dice: no tienes que hacerlo solo. Yo soy tu refugio, tu descanso, tu fortaleza. No sigas desgastándote tratando de resolverlo todo en tus propias fuerzas. Aprende a descansar en Dios. No es una señal de debilidad pedirle ayuda, es una señal de confianza. Porque cuando reconoces que no puedes, ahí es cuando Dios empieza a obrar. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. No caminarán agotados, no correrán en su propio esfuerzo, sino con la fuerza que Dios da. Hoy suelta la carga, deja de intentar hacerlo solo. Déjale a Dios lo que no puedes manejar y permite que Él renueve tus fuerzas, porque cuando te sientes débil, ahí es cuando Dios te hace más fuerte. Número 8. La confianza en Dios nos hace valientes. La confianza en Dios nos hace valientes. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para detenernos. Nos hace dudar, nos hace pensar demasiado, nos llena de incertidumbre hasta el punto en que nos paraliza. Queremos avanzar, queremos tomar decisiones, queremos dar el siguiente paso, pero algo dentro de nosotros nos detiene. Nos preguntamos: ¿y si sale mal? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si fracaso? Y mientras más nos enfocamos en el miedo, más grande se hace en nuestra mente. Pero Dios nos dice: esfuérzate y cobra ánimo, no temas, porque yo voy contigo. No importa cuán grande sea el desafío, no importa cuán incierto parezca el futuro, no importa si no ves todas las respuestas todavía. Lo que importa es que Dios ya está ahí. Él ya ha preparado el camino, ya ha diseñado la salida, ya tiene la solución incluso antes de que tú veas el problema. Mira la historia de Josué. Después de la muerte de Moisés, él tenía que liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Era una tarea gigantesca, un desafío abrumador, pero Dios le dijo: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué no tenía todas las respuestas, no sabía exactamente cómo iba a suceder todo, pero sí sabía una cosa: Dios iba con él. Y eso era suficiente. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo. Es reconocer que aunque no tengas todo resuelto, Dios sí lo tiene.
Es confiar en que su poder es mayor que cualquier obstáculo que puedas enfrentar. Es recordar que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó, que libró a David del gigante, es el mismo Dios que camina contigo hoy. Piensa en Pedro, cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras tuvo su mirada en Jesús, avanzó sin problema. Pero en el momento en que miró el viento y las olas, empezó a hundirse. Así nos pasa muchas veces. Mientras confiamos en Dios, avanzamos con seguridad. Pero cuando nos enfocamos en lo difícil de la situación, en los riesgos, en las dudas, nos hundimos en el miedo. La fe no significa que nunca tendrás temor. Significa que decides confiar más en Dios que en lo que sientes. Que en lugar de dejar que el miedo controle tus decisiones, permites que la voz de Dios guíe tu camino. Que en vez de detenerte porque no tienes todas las respuestas, avanzas porque sabes que Dios ya tiene todo planeado. A veces Dios te va a pedir que des pasos de fe que no tienen sentido para la lógica humana. Tal vez sientes que te está llamando a algo nuevo, a tomar una decisión importante, a salir de tu zona de confort, y el miedo querrá frenarte, querrá hacerte pensar que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes lo que se necesita, que es mejor quedarte en donde estás. Pero si Dios te está llamando, es porque Él ya ha puesto en ti todo lo que necesitas para lograrlo. El miedo nunca viene de Dios. Dios no te creó para vivir paralizado, sino para caminar en valentía. No permitas que las dudas sean más grandes que la voz de Dios en tu vida. No dejes que el temor a lo desconocido te impida experimentar lo que Dios tiene para ti. Si Él está contigo, ¿qué puedes perder? No tienes que ser valiente por tu propia cuenta. No tienes que encontrar la fuerza dentro de ti mismo. La valentía viene de saber que Dios pelea por ti, que Él no te dejará solo en el proceso, que Él abrirá puertas donde no las hay, que Él derribará muros que parecen imposibles de atravesar. Hoy es el día para decidir confiar. Hoy es el día para dar ese paso que has estado posponiendo. Hoy es el día para soltar el miedo y aferrarte a la certeza de que Dios va contigo. No importa lo grande que parezca el desafío, no importa si todavía no ves la solución, lo único que importa es que Dios ya está un paso adelante, preparando el camino. Confía, avanza, no te detengas. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. No dejes que el miedo a lo desconocido te detenga, porque Dios te acompaña en cada paso. Y si Él va contigo, entonces no hay razón para temer. Número 9. Dios guía a quienes confían en Él. Dios guía a quienes confían en Él. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados, sin saber qué decisión tomar, sin claridad sobre el futuro, sin respuestas concretas? Nos sentamos a analizar cada posibilidad, pensamos en los pros y los contras, imaginamos todos los escenarios posibles y al final terminamos más confundidos que al principio. La mente no se detiene. Las dudas aumentan y el miedo a equivocarnos nos paraliza. Pero Dios nunca nos llamó a depender de nuestra lógica, sino a depender de Él. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino correcto. Eso significa que no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que confiar en que Dios sí las tiene. Él ve lo que tú no ves, sabe lo que hay más adelante, conoce cada detalle del camino. Mientras tú te preocupas por cada paso, Él ya ha preparado el destino. Cuando tratamos de controlarlo todo, nos agotamos. Creemos que si analizamos lo suficiente, encontraremos la mejor solución. Pero la realidad es que la paz no viene de entenderlo todo, sino de confiar en que Dios ya lo ha entendido por nosotros. En lugar de desgastarnos tratando de resolverlo, debemos aprender a rendirnos y decir: Señor, guíame, no quiero caminar en mi propia sabiduría, quiero caminar en tu voluntad. Mira a Abraham. Dios le dijo que dejara su tierra y fuera a un lugar que Él le mostraría. No le dio todos los detalles, no le explicó cómo sería el camino, simplemente le pidió que confiara, y Abraham obedeció.
Caminó sin saber exactamente a dónde iba, pero con la seguridad de que Dios lo estaba guiando, y porque confió, llegó al lugar de bendición. La dirección de Dios no siempre tiene sentido para la lógica humana. A veces te pedirá que tomes un camino que parece incierto, que sueltes algo cuando piensas que lo necesitas, que esperes cuando quisieras avanzar. Pero cada decisión de Dios está llena de propósito. Cada puerta que cierra es para protegerte, cada cambio inesperado es para llevarte a algo mejor, cada retraso es parte de su perfecto tiempo. Nos frustramos cuando no entendemos lo que está pasando. Queremos que Dios nos muestre el plan completo antes de movernos. Queremos garantías de que todo saldrá bien. Queremos evitar cualquier error. Pero la fe no es ver el mapa completo. La fe es confiar en que Dios está con nosotros en cada paso. Mira a Moisés cuando Dios lo llamó a liberar a Israel. Él no se sentía preparado, tenía miedo, dudaba de su capacidad. Pero Dios no le pidió que tuviera todas las respuestas, solo le pidió que confiara. Y mientras caminaba en obediencia, Dios abría caminos, hacía milagros, proveía en el desierto, porque cuando Dios guía, Él también provee. Tal vez hoy te encuentras en un momento de incertidumbre. Tal vez hay decisiones que no sabes cómo tomar, caminos que no sabes cuál seguir. Pero Dios no está en el cielo esperando que lo resuelvas solo. Él está contigo, listo para guiarte, listo para mostrarte el camino. Lo único que tienes que hacer es confiar. No dejes que el miedo te detenga, no dejes que la duda te paralice. No pienses que tienes que tener todas las respuestas antes de moverte. Solo haz lo que Dios te está pidiendo. Ora, busca su dirección y luego camina con fe. Porque cuando confías en Dios, Él se encarga de guiarte exactamente a donde debes estar. Hoy suelta la necesidad de controlarlo todo. Descansa en la certeza de que Dios está obrando a tu favor. Puede que no veas el camino completo, pero Él sí. Puede que no tengas claridad, pero Él sabe exactamente a dónde llevarte. No temas al futuro, no temas a lo desconocido. Dios guía a quienes confían en Él, y si Él está guiando tus pasos, entonces todo estará bien. Número 10. Punto. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo? ¿Cuántas veces la incertidumbre nos ha paralizado? ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? El miedo viene disfrazado de preocupación, de ansiedad, de inseguridad, de esa voz que te dice que no eres suficiente, que algo malo va a pasar, que mejor no avances porque podrías fallar. Pero Dios nunca quiso que viviéramos con miedo. Él nos dio algo mucho más poderoso, su amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto significa que cuando realmente entendemos cuánto nos ama Dios, el miedo deja de tener poder sobre nosotros, porque el miedo se alimenta de la incertidumbre, pero el amor de Dios nos da seguridad. El miedo te dice que estás solo, pero el amor de Dios te recuerda que Él siempre está contigo. El miedo te dice que algo malo va a pasar, pero el amor de Dios te asegura que todo obrará para bien. El enemigo quiere que vivas en temor porque el temor te paraliza, te impide avanzar, te hace dudar de las promesas de Dios. Pero Dios quiere que vivas en su amor porque su amor te da valentía, te llena de confianza. Te recuerda que eres su hijo y que Él cuida de ti en todo momento. No hay nada más fuerte que el amor de Dios. No hay nada que pueda separarte de su amor. Ni los problemas, ni la incertidumbre, ni las malas noticias, ni los errores del pasado. Su amor es constante, firme, inquebrantable. Mira lo que pasó con los discípulos en la tormenta. Estaban en la barca, el viento soplaba con fuerza, las olas golpeaban y ellos pensaban que iban a morir. Pero Jesús estaba ahí, en la misma barca con ellos, y mientras ellos entraban en pánico, Él dormía. No porque no le importara, sino porque sabía que el Padre tenía el control. Los discípulos solo veían la tormenta, pero Jesús sabía que su Padre no los dejaría hundirse. Así nos pasa muchas veces. Vemos la tormenta y sentimos miedo. Vemos los problemas y nos desesperamos.
Pero si realmente creyéramos en el amor de Dios, descansaríamos. Porque cuando sabes que eres amado, sabes que no estás solo. Cuando sabes que Dios está contigo, sabes que no hay nada que pueda destruirte. El miedo no desaparece porque todo esté perfecto. El miedo desaparece cuando entiendes que el amor de Dios es más grande que cualquier circunstancia. Es por eso que David pudo enfrentar a Goliat sin temor. No porque fuera el más fuerte o el más preparado, sino porque sabía que Dios estaba con él. Es por eso que Daniel pudo estar en el foso de los leones sin miedo, porque sabía que Dios lo amaba y lo protegería. Es por eso que Jesús pudo ir a la cruz con valentía, porque conocía el amor del Padre y sabía que su plan era perfecto. Dios no quiere que vivas con miedo. Él quiere que vivas con la seguridad de que su amor te rodea, te protege, te sostiene. No importa lo que enfrentes, no importa cuán difícil parezca la situación, su amor es suficiente. No dejes que el miedo te robe lo que Dios tiene para ti. No permitas que el temor te haga dudar de sus promesas. Cada vez que el miedo quiera apoderarse de tu mente, recuerda esto: Dios me ama. Él cuida de mí, Él tiene el control, y su amor es más grande que cualquier temor. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, enfócate en quién está contigo. En lugar de pensar en todo lo que no puedes controlar, descansa en el amor de Dios. Hoy es el día para soltar el miedo. Hoy es el día para confiar en que el amor de Dios es suficiente. No hay tormenta que pueda hundirte cuando Dios está en tu barca. No hay gigante que pueda derrotarte cuando Dios pelea por ti. No hay temor que pueda controlarte cuando recuerdas cuánto te ama Dios. Su amor echa fuera el temor. Y si su amor está en ti, entonces no hay nada que temer. Número 11. Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo está en contra, que los problemas son demasiado grandes, que las soluciones parecen imposibles. Nos esforzamos, intentamos resolverlo todo con nuestras fuerzas, buscamos respuestas por todos lados. Pero al final terminamos agotados, nos preocupamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Pero Dios nunca quiso que peleáramos solos. Él nos ha prometido que peleará por nosotros. El pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. No tenían escapatoria, no tenían armas, no tenían estrategia. El enemigo era más fuerte, más grande, más poderoso. Pero Dios les dijo: «El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». No les pidió que lucharan, no les pidió que buscaran una solución, solo les pidió que confiaran. Y en el momento exacto, Dios abrió el mar, hizo lo imposible y les dio la victoria sin que tuvieran que mover un dedo. Nos cuesta entender esto porque queremos tener el control. Creemos que si nos preocupamos lo suficiente, encontraremos la manera. Pero la realidad es que muchas veces nuestras fuerzas no son suficientes. Hay batallas que no podemos ganar solos, y es ahí donde Dios nos dice: «Déjamelo a mí, yo pelearé por ti». David no venció a Goliat porque tenía la mejor armadura o la mejor estrategia. Lo venció porque entendió que la batalla no era suya, sino de Dios. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, David declaró con fe: «La batalla es del Señor». Y con una simple piedra, Dios hizo lo imposible. Lo mismo hizo con Josafat, cuando 3 ejércitos se unieron para destruir a Judá. Humanamente no tenían oportunidad, pero Dios les dijo: «No tengan miedo ni se desalienten por este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios». Y sin siquiera levantar una espada, vieron cómo el enemigo caía delante de ellos. Dios sigue peleando nuestras batallas hoy. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán fuerte parezca el enemigo, Dios es más grande. No tienes que desgastarte luchando con tus propias fuerzas. No tienes que vivir con miedo, con ansiedad, con estrés. Solo tienes que confiar en que Dios está peleando por ti. Cuando enfrentes dificultades, en vez de entrar en pánico, en vez de desesperarte, haz lo que Dios te pide. Quédate tranquilo
Y confía. No significa que te quedes sin hacer nada. Significa que dejas de luchar con tus fuerzas y empiezas a depender de su poder. Que dejas de enfocarte en el problema y empiezas a enfocarte en él. Hay batallas que solo se ganan de rodillas. Hay situaciones que solo cambian cuando las dejamos en las manos de Dios. Mientras más intentas hacerlo solo, más difícil se vuelve. Pero cuando decides confiar, cuando decides soltar la carga, cuando decides dejar que Dios tome el control, todo cambia. Tal vez hoy estás enfrentando una lucha que parece imposible. Tal vez hay gigantes delante de ti, muros que parecen inquebrantables, problemas que no sabes cómo resolver. Dios te dice, yo peleo por ti. No estás solo en esto, no tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, Dios pelea por ti, Dios nunca ha perdido una batalla y no va a empezar contigo. Hoy es el momento de soltar la preocupación y aferrarte a la promesa. Hoy es el momento de levantar las manos y decir, Señor, yo confío en ti. Porque cuando Dios pelea, la victoria está asegurada. No importa cuánto tarde, no importa cómo se vea la situación, al final, Dios siempre gana. Y si Dios gana, tú ganas. Número 12. No estás solo en tus dificultades. No estás solo en tus dificultades. Hay momentos en la vida en los que sientes que todo está en tu contra, que por más que intentas seguir adelante, las fuerzas se acaban. Miras a tu alrededor y parece que nadie entiende por lo que estás pasando. Te preguntas si alguien realmente ve tu lucha, si alguien realmente se preocupa, si hay una salida en medio de la tormenta. Pero en medio de toda esa angustia, Dios te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice si pasas, dice cuando pases. Dios nunca nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos prometió que nunca nos dejaría solos. Él nunca ha abandonado a los suyos y no va a empezar ahora contigo. No importa cuán profundas sean las aguas, no importa cuán fuerte sea la tormenta, su presencia es mayor. Mira a los discípulos en la barca. Jesús estaba con ellos, pero aún así la tormenta llegó. Ellos entraron en pánico, pensaron que iban a hundirse, pero Jesús estaba ahí todo el tiempo. A veces sentimos que Dios está en silencio, que no está haciendo nada, pero la verdad es que Él sigue ahí. No porque no lo veas, significa que no está obrando. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, Dios no evitó que llegara allí, pero sí cerró la boca de los leones. Cuando los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego, Dios no los libró del fuego, pero caminó con ellos en medio de las llamas. Así es como Dios obra. No siempre evita el problema, pero sí te sostiene dentro de él. El enemigo quiere hacerte creer que estás solo, que no tienes ayuda, que nadie entiende lo que estás pasando. Pero es una mentira. Dios nunca se aparta de ti, ni siquiera por un segundo. En los momentos de mayor dolor, en los momentos en los que crees que nadie ve tu lucha, ahí está Dios. Cuando lloras en lo secreto, Él está ahí. Cuando piensas que no puedes más, Él está ahí. Cuando sientes que no hay salida, Él está abriendo caminos que tú todavía no ves. No dependes de tu capacidad, no dependes de tu fuerza, no dependes de lo que puedas hacer por ti mismo. Dios es quien te sostiene. Tal vez sientes que el problema es demasiado grande, que no tienes la fuerza para seguir adelante, pero Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No hay nada que enfrentes que sea más grande que su poder. No hay dificultad que pueda separarte de su amor. La clave no es evitar los problemas. La clave es saber que no los enfrentas solo. Cuando te sientas abrumado, en vez de dejar que la ansiedad te consuma, recuerda quién está contigo. En vez de enfocarte en el problema, enfócate en su presencia. Su gracia es suficiente. Su amor es inquebrantable. Su poder es mayor que cualquier dificultad. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte. Si te ha sostenido hasta hoy, te sostendrá mañana. Si has sido fiel antes, lo seguirá siendo. No escuches la mentira de que estás solo, porque no lo estás. Dios está contigo, te sostiene, te fortalece, te levanta cuando caes.
Hoy es el momento de soltar el miedo, de dejar a un lado la preocupación, de recordar que no caminas solo. Dios te acompaña, Dios pelea por ti, Dios tiene todo bajo control. No importa lo que enfrentes, no importa cuán oscuro parezca el panorama, Dios sigue estando a tu lado. Y si Él está contigo, entonces no hay razón para temer. Número 13. No temas al futuro. Dios ya está allí. No temas al futuro, Dios ya está allí. ¿Cuántas veces nos encontramos preocupados por lo que vendrá, por lo que podría pasar, por lo que aún ni siquiera ha sucedido? Nuestra mente se llena de preguntas. ¿Y si no funciona? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si las cosas no son como espero? Nos imaginamos mil escenarios y sin darnos cuenta, nos desgastamos con cosas que ni siquiera han ocurrido. Pero Jesús nos dijo claramente, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dios no nos creó para vivir en una constante preocupación por el futuro. No nos llamó a vivir con miedo a lo desconocido. Él quiere que confiemos, que descansemos en su plan, que recordemos que el futuro no es incierto para Él. Nosotros solo vemos un fragmento de la historia, pero Dios ya ha visto el cuadro completo. Él ya sabe cómo resolverá lo que hoy nos preocupa, ya ha preparado el camino antes de que siquiera lleguemos allí. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les daba maná cada día. No les daba provisión para un mes, ni para una semana, sino solo para ese día. ¿Por qué? Porque quería enseñarles a confiar, quería que dependieran de Él día tras día, sin preocuparse por lo que vendría después. Lo mismo quiere hacer con nosotros. No necesitamos tener todas las respuestas ahora, solo necesitamos confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos en el momento exacto. Nos afanamos por el futuro porque queremos controlarlo. Queremos asegurarnos de que todo salga bien, de que no haya errores, de que cada detalle esté en su lugar. Pero el control nunca estuvo en nuestras manos, siempre ha estado en las manos de Dios. Y si Él tiene el control, no hay razón para vivir con ansiedad. Mira la historia de José. Vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, acusado injustamente, encarcelado sin motivo. A simple vista, su futuro parecía destruido. Pero Dios ya estaba en el futuro de José. Él ya había preparado el camino, ya había diseñado el momento exacto en el que los sacaría de la prisión y lo pondría como gobernador. Nada de lo que pasó fue una sorpresa para Dios. Así es con nosotros. Nada de lo que venga en nuestro futuro toma a Dios por sorpresa. Él ya ha preparado la provisión antes de que llegue la necesidad. Ya ha preparado la respuesta antes de que hagamos la pregunta. Ya ha diseñado la salida antes de que enfrentemos la prueba. Nos preocupamos porque no vemos la solución, pero Dios ya la ha escrito en su plan perfecto. El miedo al futuro nos roba el gozo del presente, nos impide disfrutar lo que Dios nos está dando hoy, nos distrae con qué pasará después y nos hace olvidar que Dios ya está obrando ahora. La fe no es saber qué va a pasar, la fe es confiar en que, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Mira a los discípulos cuando Jesús les dijo que cruzaran al otro lado del mar. Durante la travesía vino una tormenta. Ellos se llenaron de miedo, pensaron que iban a morir. Pero Jesús estaba ahí, durmiendo en la barca. No estaba preocupado porque sabía que nada iba a salirse del control de su Padre. Mientras los discípulos miraban el viento y las olas, Jesús descansaba en la certeza de que Dios tenía todo bajo control. Así deberíamos vivir, no con el corazón lleno de ansiedad, sino con la certeza de que Dios sigue en su trono, que Él es el dueño del tiempo, que nada lo toma por sorpresa, que Él está en nuestro futuro antes de que siquiera lleguemos allí. Hoy es el momento de soltar la preocupación, dejar de pensar en todo lo que podría salir mal y empezar a confiar en que Dios ya está obrando. En lugar de desgastarte con preguntas sin respuesta, ora. En lugar de vivir con miedo al futuro, entrégale tus planes a Dios y descansa. No temas a lo que viene, porque Dios ya está allí, y si Él está en tu futuro, entonces todo estará bien.
Número 14. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer, donde la incertidumbre nos llena de preguntas, donde sentimos el peso de la responsabilidad de tomar la decisión correcta? Nos sentamos a analizar cada detalle, a pensar en todas las opciones, a buscar respuestas por todos lados, pero olvidamos lo más importante: hablar con Dios. Él nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dijo que tal vez respondería, no dijo que solo nos escucharía si lo merecemos, no puso condiciones imposibles. Solo nos pidió que clamemos, que vayamos a Él en oración, que depositemos nuestras cargas en sus manos y confiemos en que Él nos dará la respuesta en el momento perfecto. Nos preocupamos tanto por encontrar soluciones que olvidamos que Dios ya tiene todas las respuestas. Nos angustiamos por el futuro cuando Él ya ha visto el final de la historia. Nos desgastamos tratando de entenderlo todo cuando Él solo nos pide que confiemos. La oración no es solo un ritual, no es una formalidad. Es la llave que abre la puerta a la paz, la manera en la que conectamos con el corazón de Dios y recibimos su dirección. Mira a Daniel. Cuando se encontró con una situación imposible, cuando un decreto amenazaba su vida, no entró en pánico, no trató de resolverlo por su cuenta, simplemente oró. 3 veces al día abría las ventanas y hablaba con Dios. Su confianza no estaba en su capacidad de salir de la crisis, sino en el poder de Dios para responder. Y Dios no lo dejó solo, cerró la boca de los leones y lo libró de la muerte. Mira a Ana, una mujer que por años sufrió el dolor de la infertilidad, que sintió en su corazón el peso de una petición que parecía imposible. Pero en lugar de quejarse, en lugar de resignarse, se postró ante Dios y oró con todo su corazón. Y Dios escuchó su oración y le dio a Samuel, un hijo que se convertiría en un profeta poderoso. Dios no es indiferente a tus oraciones. Él te escucha en cada palabra, en cada suspiro, en cada lágrima. No hay petición demasiado grande para Él, no hay necesidad que pase desapercibida. A veces sentimos que oramos y no pasa nada, que Dios guarda silencio, que tal vez no está escuchando. Pero el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación, es el tiempo en el que Él está obrando, acomodando las piezas, preparando el camino para responder en el momento perfecto. ¿Cuántas veces intentamos resolverlo todo con nuestras fuerzas cuando Dios solo nos pide que hablemos con Él? Nos llenamos de ansiedad porque queremos el control, cuando lo único que necesitamos es entregar la carga y descansar en su respuesta. Jesús mismo, antes de cada decisión importante, antes de cada milagro, antes de enfrentar la cruz, oraba, porque entendía que la oración es el puente entre la incertidumbre y la paz, entre la duda y la confianza. No ores solo cuando todo se derrumba, ora en todo momento. No hables con Dios solo cuando no tienes otra opción. Hazlo tu primera opción. No esperes a estar desesperado para buscar su dirección. Vive en constante comunión con Él. Porque cuando oras, algo cambia. Tal vez no veas la respuesta inmediata, tal vez la circunstancia no cambie de un momento a otro, pero tu corazón sí cambiará. Cuando no sepas qué hacer, ora. Cuando sientas miedo, ora. Cuando la ansiedad quiera robarte la paz, ora. Y cuando Dios te responda, confía. No trates de entenderlo todo, solo cree que Él tiene el mejor plan para ti. Hoy es el momento de dejar de pensar demasiado y empezar a orar más. Dios escucha, Dios responde, Dios siempre tiene la última palabra. Número 15. La obediencia a Dios trae bendición. La obediencia a Dios trae bendición. ¿Cuántas veces queremos esperar hasta entenderlo todo antes de obedecer? Queremos que Dios nos explique cada detalle, que nos muestre el final del camino antes de dar el primer paso.
Pero Dios no nos llamó a entender primero, nos llamó a confiar. Hay bendiciones que solo llegan cuando decidimos obedecer sin cuestionar, sin retrasar, sin buscar excusas. Jesús dijo, bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No dijo los que entienden, ni los que analizan, ni los que esperan la confirmación de todo. Dijo, los que obedecen. Porque la obediencia no se trata de sentirnos seguros, se trata de confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Mira la historia de Pedro. Estaba en su barca después de una noche entera sin pescar nada. Jesús le dijo, echa la red al otro lado. Humanamente no tenía sentido. Pedro era pescador, sabía que no había peces, sabía que no era el momento ideal para intentarlo de nuevo, pero decidió obedecer. Y cuando lo hizo, las redes se llenaron de peces de tal manera que no podían levantarlas. Si hubiera esperado a entenderlo todo antes de obedecer, nunca hubiera recibido la bendición. Dios muchas veces nos pedirá que hagamos cosas que parecen ilógicas. Nos dirá que perdonemos cuando queremos guardar rencor. Nos dirá que demos cuando sentimos que no tenemos suficiente. Nos dirá que confiemos cuando todo parece incierto. Y ahí es donde se prueba nuestra fe. No cuando entendemos, sino cuando obedecemos sin entender. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. No tenía un mapa, no tenía garantías, solo tenía una promesa de Dios. Y obedeció. Y por su obediencia, Dios lo bendijo más de lo que jamás imaginó. Moisés tuvo que levantar su vara frente al Mar Rojo antes de que el mar se abriera. No tenía sentido, pero obedeció. Y Dios hizo el milagro. Los muros de Jericó no cayeron porque el pueblo entendió la estrategia de Dios. Cayeron porque obedecieron y marcharon alrededor de la ciudad como Él les dijo. La obediencia no siempre será fácil. A veces te costará dejar algo atrás, te costará soltar el control, te costará dar pasos sin tener todas las respuestas. Pero cada vez que obedeces, Dios se encarga del resto. Cada vez que confías en su palabra, Él se mueve a tu favor. Muchas bendiciones están del otro lado de la obediencia. Pero nos perdemos lo que Dios tiene porque queremos garantías antes de actuar. Queremos ver la provisión antes de dar, queremos ver el milagro antes de creer. Queremos sentir paz antes de soltar el miedo. Pero Dios nos dice, hazlo primero y verás mi gloria. Tal vez Dios te está pidiendo que hagas algo y sigues esperando confirmaciones. Sigues preguntando si es el momento correcto, si realmente debes hacerlo, si hay otra manera. Pero Dios ya habló, y cuando Dios habla, lo único que necesitas hacer es obedecer. Si Dios te dice que perdones, perdona. Si Dios te dice que sueltes algo, suéltalo. Si Dios te dice que des un paso de fe, da el paso. No pienses en lo que podría salir mal, piensa en quién te está llamando, porque si Dios te lo pidió, entonces Él ya tiene la bendición preparada del otro lado de la obediencia. Hoy es el momento de dejar de dudar, hoy es el momento de confiar, hoy es el momento de obedecer sin reservas, no porque entiendas, sino porque sabes que Dios es fiel. Cuando obedeces, Dios se encarga de abrir puertas, de proveer, de hacer milagros. Su bendición está lista, solo espera que des el paso. Si este mensaje habló a tu corazón, quiero que vayas a los comentarios y escribas, Señor, en lugar de sobrepensar, quiero aprender a confiar en ti. Hazlo como una declaración de fe, como un recordatorio de que hoy decides soltar la preocupación y descansar en Dios. Y si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Nos vemos en el próximo video y recuerda, Dios tiene el control.